La charla de clausura de este cuarta jornada científica INUBE, y me acompaña Silvia Torres, que se encargará luego como autoridad para hacer la clausura posteriormente. Y también me acompaña el conferenciante, el que nos dará la última charla de hoy, que es el doctor Gregorio Montesala, que es médico, especialista en medicina preventiva, es doctor en medicina por la Universidad de Extremadura, fue director de la Escuela de Estudios en Ciencia de la Salud de la Consejería de la Junta de Extremadura, es el jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, es profesor titular de la Facultad de Medicina y a escala nacional pertenece a la ejecutiva de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, en categoría de secretario de esta sociedad. Por tanto, es una persona pues muy preparada para la temática que nos va a ofrecer, que es la temática de One Health, enfermedades emergentes. Concretamente nos va a hablar del virus del Nilo. Yo tengo que confesar, y seguro que Silvia le pasará igual, que del virus del Nilo sabíamos poco y enseñamos a los estudiantes de medicina relativamente poco, hasta que en el año 99 de pronto apareció un brote en Estados Unidos, un brote que apareció por la zona de Nueva York, y que en cuestión de 4 o 5 años pues prácticamente invadió todo el territorio de Estados Unidos, y a partir de ahí ya empezó a considerarse como una enfermedad emergente a escala planetaria. Yo creo que es reemergente en nuestro ámbito europeo, pero se consideró como una enfermedad emergente. Es un patógeno muy especial, como ahora veréis, el virus del Nilo Occidental, el West Nile, que el doctor Montesala está altísimamente cualificado para hablarnos de él, porque nos va a hablar de cuál es su significado interno dentro de nuestra comunidad, dentro del país y, por supuesto, también a escala internacional. Es un patógeno emergente en el artrópodos, son por tanto arbovirus, y veréis que los sufridores pues vamos a ser algunos mamíferos, como por ejemplo los equidos, y también los humanos, que vamos a tener la enfermedad, que puede ser desde nada y no ser conscientes ni siquiera de que estamos padeciendo la enfermedad, a padecer cuadros relacionados con el sistema nervioso central, meningoencefalitis, que pueden ser potencialmente letales. Por tanto, el nivel de inquietud que ha suscitado este virus en los últimos años ha sido muy, muy grande, como habéis podido comprobar en los medios de comunicación. El propio doctor Montesala ha tenido que salir varias veces ya hablando en televisiones regionales para tranquilizar de algún modo a la población, porque ha habido brotes de esta enfermedad por la zona suroeste del país, fundamentalmente, que ya también afecta a nuestra región y, por tanto, son motivos de mucha inquietud. Por lo tanto, estamos hablando de una persona altísimamente cualificada para hablarnos de esto y, sobre todo, de definirnos qué es una estrategia One Health, una única salud para todos, en los cuales se implican no solo el conocimiento de la enfermedad en humanos, sino también en animales y, sobre todo, del entorno, que es por donde van las directrices nuevas de la medicina actual. Es decir, y así ya sin más, pues cuando quiera, ilústranos. Muchas gracias, Ciro, por la presentación. Gracias al INUBE por invitarme a hacer esta conferencia de clausura. No sé yo si soy digno de tal consideración. Y les quería felicitar por estas jornadas en las cuales yo espero contribuir a que finalicen con el éxito con el cual se pretendieron en un principio. Cuando hablamos de One Health, ¿a qué nos referimos? Porque One Health, una salud, o sea, lo traducimos así directamente, ¿no? One Health, una salud. Bueno, pues la verdad es que One Health viene porque solo tenemos un planeta y no podemos diferenciar dentro del planeta qué es la salud humana, qué es la salud animal y cuál es la salud de los ecosistemas. Está todo interrelacionado. Entonces, igual que hablamos de One Health, ahora se prefiere, en las traducciones que se han hecho al español aquí en España, ya pretendemos hablar más de salud planetaria o salud única.
ya la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2000, dándose cuenta de una serie de problemas que había relacionadas con los ecosistemas y con los animales, que estaba todo interrelacionado, pretendió lanzar esta iniciativa de One Health. Pero no fue hasta el año 2008 cuando la OMS, junto con otras organizaciones como la FAO, que es la organización que se encarga de los alimentos y de la agricultura, la FAO, Food and Agricultural Organization, y también la OIE, que es la Organización Mundial de la Salud, de Sanidad Animal, fue cuando se plantearon entre todas, además con UNICEF y con Banco Mundial, etcétera, se plantearon ya un abordaje multifacético, colaborativo, multisectorial y transdisciplinar, con el fin de que se equilibren y de que se optimicen de forma sostenible la salud de estas tres esferas, de la esfera de la salud humana, la esfera de la salud animal y de la esfera de la salud de los ecosistemas, y que no se pueden separar porque están íntimamente interrelacionadas. Prueba de ello son los problemas a los que nos enfrentamos que están ahora mismo relacionados con esta salud planetaria, como son los problemas de la resistencia a los antimicrobianos. No podemos separar la resistencia que se encuentran actualmente en los microorganismos por el uso exclusivamente de los antimicrobianos en el ámbito de la salud humana, porque los antimicrobianos también se utilizan en animales y muchas veces se utilizan para favorecer el engorde de los animales, para la alimentación. Por lo tanto, también tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria. También otro de los problemas asociados con One Health es precisamente de lo que voy a hablar hoy, que es de las enfermedades transmitidas por vectores, fundamentalmente por los artrópodos, ¿no? Artrópodos, garrapatas, mosquitos y otros insectos. Y digo mosquitos, el mosquito es el animal más mortífero del mundo. Es el animal que más seres humanos está matando en el mundo en el año. Otro problema que también se ha observado son las enfermedades en los animales de engorde, es decir, los que se utilizan para la alimentación humana. Otra cuestión son las enfermedades tropicales desatendidas, que digamos que estos son lo hemos visto como ha comentado antes el profesor Ciro, lo hemos visto con West Nile. Hasta que no ha llegado a Estados Unidos, West Nile no existía. Pues lo mismo pasa, mientras no exista esto en los países desarrollados, pues no existen determinadas enfermedades tropicales desatendidas, como el dengue, como la lepra, por poner solamente un par de ejemplos. Y también otro problema es la contaminación ambiental. En el año 2008, ya como he dicho, se firmaron estos principios de Manhattan, firmados por la FAO, es decir, la Organización de Alimentos y Agricultura, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y UNICEF. Simplemente se estableció un dodecálogo de actuaciones que no les voy a pasar a detallar. Y en esto consiste esta salud planetaria, en que la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas está íntimamente interrelacionada y que no podemos sacar y atender exclusivamente una parte de estas esferas sin atender a las otras dos. En principio, la Organización Mundial de la Salud, cuando se planteó esta estrategia de salud planetaria, era, en primer lugar, por el crecimiento de la población humana y la urbanización de nuevas áreas geográficas, pero también por el calentamiento global, el mal llamado cambio climático. Cambio climático es cuando hay cambio, unas veces sube y otras veces baja. Estamos ante un calentamiento global.
La temperatura media del planeta desde en la época postindustrial ha subido 1,1 grados. Y a este paso, si seguimos a este paso y no se hace nada, en el año 2100 podremos llegar a los 2,2 grados, que puede ya ser una situación irreversible. El calentamiento global que viene dado por la deforestación a la que muchas veces lleva la ganadería intensiva en estas zonas. Y el aumento espectacular de los movimientos de personas, alimentos y animales. Hace solo 2 semanas, la revista Lancet publicó el informe de la cuenta atrás sobre salud y cambio climático. Cambio climático como eufemismo, calentamiento global. Bueno, pues se publicó ahí y ahí se ponen de manifiesto 4 verdades. Y es que el cambio climático aumenta la frecuencia de los días con temperaturas perjudiciales para la salud. En los países más afectados han pasado de tener una media de 60 días con temperaturas extremadamente calurosas, han pasado a tener más de 80 días al año con temperaturas extremadamente calurosas. Pero también tenemos fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor, sequías, inundaciones, que ponen en peligro la producción segura de alimentos. Todo esto, además, conlleva un aumento de la presión sobre los sistemas sanitarios y hay un aumento de la transmisión de enfermedades infecciosas potencialmente mortales. En definitiva, las amenazas a la salud experimentadas hasta hoy son simplemente una muestra de los peligros que nos vienen. Las nuevas previsiones muestran un futuro intolerable con peligros galopantes. Pero no me voy a centrar en lo que pasa en el mundo, voy a centrarme un poco en lo que pasa aquí, en España. ¿Qué ha pasado en el último siglo en España? En el último siglo en España se ha modificado la composición de la población. Un 80% a principios del siglo XX, un 80% de la población vivía en el campo, en comunidades rurales de menos de 10.000 habitantes. Y solamente un 20% vivía en ciudades de más de 10.000 habitantes. Hace 2 años se ha invertido esta proporción. Un 20% vive en poblaciones menores de 10.000 habitantes y un 80% vive en ciudades de más de 10.000 habitantes. Pero también a todo esto se viene acompañando lo contrario que pasa en los países en desarrollo. Aquí se ha ido abandonando el campo. La superficie que se dedica a cultivos vemos cómo ha evolucionado en los últimos 30 años, con una pérdida de superficie cultivada que se puede cifrar en torno a un 15%. También han aumentado las actividades al aire libre. Si nos fijamos en las licencias federativas, que es lo único que podemos ver, aparte de otras encuestas que puedan hacerse, vemos cómo, en tercer lugar, la caza, el golf, la montaña y escalada, la hípica, la pesca, tienen un alto número de personas que las hacen. Y esto fue en el año 2020, que puede suponer un poquito una distorsión. Efectivamente, vemos cómo en 2021 han aumentado también las licencias federativas. Una vez que nos hemos puesto en el contexto, en el mundo y precisamente aquí en España, vamos a hablar ya del virus Nilo occidental. El virus del Nilo occidental, aquí ahora mismo en España, es un ejemplo de cómo abordar una enfermedad con el planteamiento de salud planetaria, con el planteamiento One Health. Así, las enfermedades, las infecciones por el virus Nilo occidental tienen un seguimiento por parte del Ministerio de Agricultura, tiene vigilancia en équidos, de manera pasiva, en aquellos que presentan sintomatología, pero también de manera activa,
tomando muestras en determinados lugares de animales centinela. Y también tiene vigilancia en aves. Tiene vigilancia aviar, también de forma pasiva, en aquellas aves que hayan aparecido muertas o que tengan determinada sintomatología, y también pretende hacer vigilancia activa en aves domésticas centinela y con muestreo de aves silvestres. Y además hay vigilancia entomológica. Se tienen trampas para mosquitos. Y esos mosquitos se envían para hacerles PCR, a ver si tienen el virus Nilo occidental, se envían a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza para ver si tienen el virus del Nilo occidental. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad tiene su protocolo de vigilancia de la fiebre del Nilo occidental, y ya en el año 2017 el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, de Alertas y Emergencias Sanitarias, este que dirige Fernando Simón, que se hizo tan famoso con la pandemia de COVID, ya elaboró el informe de situación y la evaluación de riesgo de la fiebre de virus del Nilo occidental. Como ha comentado antes el profesor Ciro Pérez, el virus Nilo occidental, West Nile, se detectó por primera vez en el año 1937 en un distrito de Uganda que se llama así, West Nile. Como saben ustedes, el Nilo no es solamente Egipto, el Nilo nace en el lago Victoria. Del lago Victoria pasa al lago Alberto, y pasa al lago Eduardo, y después ya el Nilo Blanco, etcétera, hasta que llega a Alejandría para desembocar. Pues es ahí, a lo largo de ese río, donde se agrupan las aves. Y por primera vez se detectó en una persona en el año 1937 en Uganda. En el año 1953, más de 20 años después, se identificó este virus en aves, sobre todo en cuervos y en palomas o tórtolas. Hasta 1997 no se consideraba que el virus fuera patógeno para las aves. Pues se supone que por entonces, por ese año, hubo una mutación con un nuevo clado, con una nueva variante de este virus que empezó a causar mortandad en las aves. Y podemos hacer un seguimiento de las notificaciones de casos que ha habido, y ha habido notificaciones de casos en varios países, en diversos países en los últimos 50 años. El virus Nilo occidental, esa microfotografía de allí es de una glándula salivar de un mosquito. Del mosquito doméstico, del Culex pipiens, del pínfano. Ese que suena por la noche, pues ese. Ese que cuando te suena, cuando vas a empezar a dormir, ya no te puedes dormir hasta que no lo localizas y lo inactivas. Cosa que me pasó a mí hace 2 semanas. Pero no fui capaz de localizarlo. Lo localicé luego por la mañana, en el techo de la habitación, después de que me hubiera picado aquí en el codo. Pero ya me quedé con ello. Eso por no hacer el safari la noche cuando lo oí. Bien, el virus es un virus encapsulado de ARN monocatenario positivo. Esto de positivo, que pues como las fotografías, tienen positivo y negativo. Pues estos son positivos. De la familia Flaviviridae. La familia Flaviviridae, pues es la familia del virus de la fiebre amarilla. El virus de la fiebre amarilla es Flavivirus, porque es virus amarillo, que es lo que significa Flavivirus. Y pertenecen a este serocomplejo que es del virus de la encefalitis japonesa. Está el virus de la encefalitis japonesa, está el virus West Nile y está el virus Usutu, otro más. El reservorio de este virus son las aves. Las aves sirven para amplificar
la transmisión del virus y la proliferación del virus en las glándulas salivares de estos mosquitos. Y que, de momento, los équidos y los seres humanos son huéspedes definitivos. Es decir, no transmiten a través de picadura de mosquito la enfermedad a otros équidos, a otros seres humanos. El periodo de incubación, el periodo de incubación, el percentil entre el percentil 25, el rango intercuantílico entre el percentil 25 y el percentil 75 es entre 2 y 6 días, que puede llegar a los 14 días y en personas inmunodeprimidas puede pasar hasta semanas hasta que empiecen los síntomas. Este es el ciclo vital del virus West Nile. El virus que está en los mosquitos, que tienen un huésped amplificador, que son las aves, y que estos mosquitos, ya con sus mosquitos hembra. Los mosquitos hembras son los que pican, porque las hembras necesitan sangre, alimentarse de sangre para la oogénesis, para producir huevos y reproducirse. Bueno, pues los mosquitos pueden picar a caballos o a personas y son huéspedes que se llaman definitivos. Sin embargo, esto es lo que dice el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. El Centro de Control de Enfermedades europeo ya ha modificado. Y tenemos ahora que en los humanos se puede mantener el ciclo a través de eso que pone allí SOHO, las sustancias de origen humano. Las sustancias de origen humano son tejidos, son órganos y es sangre. Sangre que se va a transfundir de una persona a otra, órganos que se trasplantan de una persona a otra o tejidos que se implantan de una persona donante a un receptor. Y estos son los mosquitos. Los mosquitos, ojo, los mosquitos que más habitualmente transmiten enfermedades en seres humanos. Ahí tenemos, el primero es el mosquito doméstico, el pínfano, el Culex. Culex pipiens. Culex pipiens, que pipiens lo que significa es que zumba por la noche. Este tiene hábito vespertino matutino en las horas crepusculares, es decir, al atardecer y al amanecer. Lo que está representado ahí en grande son las hembras. Esta sería la hembra de Culex, esta es la hembra de Anopheles. El Anopheles es el mosquito que transmite la malaria, el paludismo. Y allí tenemos el Aedes, el mosquito tigre que hemos oído, que transmite la fiebre amarilla, el dengue, el zika, el chikungunya, entre otros. Y aquí en España, el Aedes se considera un mosquito invasor, pero también hay mosquitos Aedes. El Anopheles también lo tenemos en España. Tenemos mosquitos, lo que no hay de momento es Plasmodium. No hay Plasmodium, no hay muchas personas, por lo tanto no hay suficiente número de personas para que los mosquitos consigan tengan una transmisión de éxito, y por eso no hay mosquitos. El paludismo en España se eliminó en los años 60 del siglo pasado. Y este de aquí es el mosquito doméstico. ¿En qué se diferencia? Bueno, pues se diferencian en los palpos. Esto que están aquí, las que están hacia afuera, son las antenas, los palpos, que es lo que está señalado en amarillo, que los Anopheles los tienen más largos, los Aedes y los Culex los tienen más pequeños, y luego esto que tienen aquí en el centro, esa es la probóscide. Esa es la aguja hipodérmica de las hembras de estos mosquitos, con las cuales la introducen a través de la piel y chupan sangre de los capilares. Igual que chupan sangre, también inyectan saliva, que ya hemos visto cómo estaban esas glándulas salivares llenas de esos virus.
para diferenciar un poco, pues aquí tenemos las cabezas de los machos, de Culex, de Anopheles y de Aedes. Y esta sería la posición de reposo de los mosquitos. Por cierto, yo no sé si a través de redes sociales o los anuncios en otras partes les han llegado a ustedes el anuncio de una aplicación del Ministerio de Sanidad y Consumo, que era ¿cómo era la publicidad? Si te pica, notifica. Pues es una aplicación que te pide permisos para utilizar la cámara del móvil, y cuando te encuentras un mosquito, le haces una foto para enviarlo. Y si te pica, pues también permite notificar que te ha picado, dónde te ha picado y a qué hora te ha picado. Y qué es lo que estabas haciendo cuando te picó. Bueno, el mosquito Culex... Estos mosquitos son dos fotos. Estas son fotografías reales de Culex de aquí, de Badajoz, de los que nos podemos encontrar por la calle. Este de la izquierda es una hembra. Una hembra, como ven ustedes, tiene su abdomen lleno de sangre. Esa sangre es sangre de veterinario. Estas fotos me las pasó José María Sánchez Murillo, el presidente del Colegio de Veterinarios, que se las pedí para hacer esta presentación, y me dijo que precisamente esta hembra la había picado a él. Así que esta sangre, ya saben ustedes que es sangre de veterinario. Y esta sería la cabeza del macho. Pero como antes ha comentado también el profesor Ciro Pérez, parece que no existía West Nile hasta que no llegó a Estados Unidos. En el año 1999 se declaró un brote de West Nile en el barrio de Queens, en Nueva York, y barrios aledaños. Precisamente este ejemplo de brote lo utilizo yo en los seminarios de epidemiología en segundo, para explicarle a los alumnos, bueno, pues, qué hay que hacer para determinar el estado de salud de una población, qué medidas tendríamos que instaurar, cómo ha llegado allí el mosquito, cómo están allí los virus, etcétera, ¿no? Bueno, aquí fueron 62 casos, de los cuales habían muerto 7 personas. Pero hasta entonces este virus no se conocía en Estados Unidos. A partir de ahí, pues se fueron produciendo. En el año 2002 hubo un brote ya de 3.300 personas. De las cuales 2.200 tuvieron meningoencefalitis. Y esto en Estados Unidos, pero en Europa ya venía de antes. En Europa ya lo teníamos aquí. Igual que en Estados Unidos lo ha considerado un virus emergente, en Europa no es un virus emergente, en Europa es un virus reemergente, según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Se detectó por primera vez en Albania en 1958. Simplemente tenía que saltar un poquito, desde Egipto, saltar un poquito. Y los pájaros pues, tienen esa capacidad de vuelo. Hasta 1996, en la cual se declaró una epidemia en Rumania, pues había habido casos esporádicos. Aquella epidemia en Rumania tenía una alta de letalidad, pero luego hablamos lo de la letalidad porque no es todo lo que parece. Lo que estamos viendo con los casos de meningoencefalitis es realmente la punta del iceberg. Por cada caso de meningoencefalitis puede haber 150 infectados en la población. Solamente un 20% de los casos de infección van a tener síntomas. La mayoría de ellos van a tener síntomas gripales, fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, y no lo van a considerar que esté relacionado con la picadura de un mosquito que hayan tenido entre 2 y 6 días antes, la mayoría de las veces. Bueno, pues después de esta epidemia que hubo en Rumanía, hubo un incremento continuo y hubo una propagación de casos en seres humanos y también en caballos en toda Europa.
¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente por el hecho de haber descubierto ya el virus en Albania hace que salten las alarmas en otros países y que se busque el virus y que lo tengamos en las listas, que lo tengan los médicos en las listas de diagnóstico diferencial de una persona que tenga una meningoencefalitis. Y lo que antes era una meningoencefalitis aséptica, pues ahora ya le vamos a pasar la batería de pruebas y si nos da una IgM positiva a West Nile o nos da una PCR positiva a West Nile, pues ya tenemos el diagnóstico. Pero también se piensa que se debe precisamente a la presencia de este linaje 2, de esta nueva variante, de este nuevo clado, que fueron responsables de brotes en países pues, de Europa suroriental, Grecia, Serbia, Italia, en Hungría y en Austria. En 2018, en toda Europa hubo un aumento espectacular. Se declararon en aquel año 2.083 casos. Hasta entonces, en los 7 años previos, solamente se habían declarado 1.832. Y luego, a partir de ahí, hubo una expansión del virus hacia el norte y hacia el oeste, llegando hasta Alemania y hasta España. De hecho, vamos a ver qué ha pasado en España. En España, en 2020, en agosto de 2020, dice que la primera noticia que sale es que eso te van dando las noticias así poquito a poco. España ha registrado 7 casos de virus del Nilo desde 2010, el 13 de agosto de 2020. Bueno, te quedas así. ¿Y esto, a qué viene esto? Bueno, el mismo 13 de agosto en el país. El virus del Nilo causante del brote de meningoencefalitis en Sevilla con 19 infectados. Este brote, al final, fueron un total de 77 casos que se distribuyeron en las provincias de Sevilla, Cádiz y Badajoz. Pero la mayor parte de los casos se dieron en la provincia de Sevilla. La primera víctima mortal conocida de virus West Nile en España fue en la Puebla del Río, en la provincia de Sevilla, pero en total en este brote fueron 8 muertes. Pero este virus entonces no era desconocido en Extremadura. La Universidad de Extremadura, el Departamento de Sanidad Animal, la Facultad de Veterinaria, ya estaba haciendo investigaciones del virus West Nile. La estaba haciendo investigaciones en aves rapaces que iban a los centros de rehabilitación de rapaces. Y han encontrado virus. Aquí tienen los verdes, West Nile. Los amarillos, Usutu. Los naranja, otros flavivirus no tipados. Es decir, en Extremadura ya estaba el virus en las aves. En el 2017 fue cuando se hizo el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en el que decía que había que hacer vigilancia en animales. ¿Qué pasa en Extremadura? Aquí. Bueno, el primer caso de West Nile fue del brote que empezó en Sevilla. El 23 de septiembre. El 23 de septiembre es cuando salió la noticia. ¿Y qué pasa este año? ¿Este año qué es lo que ha pasado? Bueno, pues este año tenemos el primer foco de fiebre del Nilo occidental en Extremadura. Aquí dice que el 22 de agosto de 2023. En realidad no fue el 22 de agosto, es anterior, porque el 22 de agosto es cuando se dice que el virus que se ha encontrado en esa ave, una ave rapaz, en concreto un buitre leonado, cerca de Almaraz, la provincia de Cáceres, pues tenía el Nilo occidental, un ave rapaz, un buitre leonado que lo han llevado a un centro de rehabilitación y le han hecho la determinación y han visto que tenía el West Nile. Esto fue el 22 de agosto. Pero no hay focos solo en aves, también hay focos en équidos aquí en Extremadura. Aquí tienen. Esto está el 7 de septiembre de 2023, salen confirmados 3 casos de virus del fiebre del Nilo occidental
en Tres Caballos, la comarca ganadera de Don Benito. Y tienen en Don Benito, en Navalvillar de Pela. Bueno, para los que somos de allí, eso es Pela nada más. Pela. Yo es que soy de Logrosán, soy del pueblo también. Y luego, ya tenemos aquí, el 9 de octubre de 2023, la primera muerte compatible con el virus West Nile en Extremadura. Claro, ya empiezan otra pandemia. Ya está aquí otra pandemia. Se ha muerto una persona de un virus que antes no lo conocíamos, que el primero fue hace 2 años y ahora, ¿qué pasa? Y a ver quién nos habla de esto. Bueno, pues siempre hay algún tonto al que pueden recurrir. Pues ahí estuve yo para decirles cómo se transmite el virus y qué podemos hacer para prevenir la infección. Lo que sí quise remarcar es que este virus no se transmite por hablar con una persona, por darle la mano, por tomarse una cerveza con otra persona, ni compartir otras cosas, excepto jeringas y otras cosas, ¿no? Porque tiene transmisión sanguínea, igual que puede tener transmisión a través de... Entonces, yo juro que nunca dije eso de el virus nunca se transmite entre humanos. Eso lo juro que no lo he dicho. Pero ahí me lo pusieron en mi boca. De todas maneras, creo que todavía está por ahí el vídeo este, ¿no? Y como dice Eva Frontera, que es la directora del Departamento de Sanidad Animal, el virus del Nilo ya está aquí, es endémico, lo tenemos endémico en Extremadura. Es un virus endémico, como ya dijo también el informe del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, de Sanidad y Consumo. Pero claro, esto no solamente alerta a la población, que intentamos que no se alerte, es decir, yo como se dijo antes, yo no soy comunicador más allá de las clases que doy en la facultad. Intento hacer pinitos, como venir aquí a contaros un poco el virus del Nilo. Pero también hay alerta entre la profesión. Y como he dicho antes, y como dice el Centro Europeo de Control de Enfermedades, se puede transmitir por sustancias de origen humano, a través de la sangre, que se ha hecho pues aquí en Extremadura, para que lo sepan ustedes, aquí en Extremadura se ha hecho cribado de todas las donaciones de sangre de los últimos 120 días. Entonces, claro, se han detectado en 2 donantes, no han sido 2, al final han sido 3. Han sido 3 donantes los que se han detectado con estas pruebas de cribado. Se le hace PCR, se añade a las pruebas habituales de la hepatitis B, de la hepatitis C, del VIH, añadimos ahora las pruebas de West Nile. Y yo le he pedido el favor, ya para ponernos en situación aquí en Extremadura, le he pedido el favor a la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud que me pasara los datos de este año del brote de este año, de la onda de este año. Aquí tenemos, han sido 12 casos. Al final, 13, bueno, hemos descartado 1, al final han sido 12 casos, 8 en la provincia de Badajoz, 4 en la provincia de Cáceres. Por áreas de salud, 2 áreas de salud de Mérida, 6 en el área de salud de Don Benito Villanueva de la Serena, 3 en el área de salud de Cáceres y 1 en el área de salud de Navalmoral de la Mata. De estos casos, el 75% son de meningoencefalitis. Otros 3 son asintomáticos. Son los 3 que se han detectado por los cribados de las colectas de sangre. El primer caso, el inicio de síntomas del primer caso fue el 12 de agosto de 2023 y el último, la fecha del último caso fue el 18 de octubre de 2023. Para que sepamos un poco en qué fechas se produce la transmisión del West Nile, del Nilo Occidental. En total, la duración del brote aquí en Extremadura es de 68 días.
2 meses y pico. La incidencia, una incidencia baja, 1,14 casos por 100.000 habitantes y temporada, de la temporada de 2023. Pero en el área de salud de Don Benito y Villanueva de la Serena, la incidencia es casi el cuádruple, 4,3 por 100.000 habitantes. Esto nos tiene que hacer pensar hasta qué punto puede resultar un riesgo una transfusión sanguínea, un trasplante de órganos o un trasplante un implante de tejidos. Esta es la vigilancia que se hace del mosquito doméstico, del Culex pipiens en Europa. Aquí tenemos la zona que está en gris oscuro, es que ahí no se ha investigado, no es que no haya, es que no se investiga. Simplemente si vamos pasando los años y vemos que se ponen trampas de mosquitos en más sitios, pues vemos que aparece el mosquito en más sitios, donde únicamente no aparece lo que está en verde. Ahí en verde no hay mosquitos. Islandia y Groenlandia, ahí no hay mosquitos. Ahí no hay mosquitos. El Culex por lo menos no está. Y tenemos focos en animales. Esto es en 2023. La zona clarita es que se ha encontrado en aves. La intermedia, el turquesa intermedio, es que se ha encontrado en caballos. Y lo que es oscuro, el azul oscuro, es que se ha encontrado en aves y en caballos. Esto en la temporada de 2023. Y esta es la distribución de los casos de West Nile en Europa. Hay cosas curiosas como Berlín y sus alrededores. Son cosas curiosas. La zona de Aquitania, de la Gironde, en Francia. Pues luego ya el Valle del Po es una zona que es endémica ya desde hace años ahí en Italia, o en Rumanía, o en Serbia, Hungría, Grecia, como ya hemos comentado. Pero aquí en España ya lo tenemos aquí en estas provincias, son Huelva, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Toledo, Valencia y Barcelona. Barcelona, curioso, porque en Barcelona había 2 casos. Al final se ha quedado con uno y el otro se lo han mandado a Toledo. Porque dice que el mosquito se había picado allí en Toledo. ¿No? Pero lo que sí... Sí, bueno, hay cosas que si quieren, ojo. Lo que sí es interesante y me gustaría hacer hincapié es en la curva epidémica. La curva epidémica empieza, es que no veo ni las cifras ya, en torno a la semana... 22. No, en la 27. A partir de la 27, la semana 27 es cuando empiezan a subir los casos. La semana 27 es la primera semana de julio. En esa semana es cuando empiezan a subir los casos. Y dura hasta la semana 40 aproximadamente. La semana 40 que viene a ser a mediados de octubre, finales de octubre. Ahora mismo creo que estamos en la semana 47. Así que sí, finales de octubre. Entonces es precisamente en esta temporada cuando tendremos que hacer hincapié en evitar los mosquitos, de hacer cribados en la sangre, etc. Bien, esto en los últimos años, lo rojo es lo mismo que lo de antes, es decir, donde ha habido casos este año, lo naranja es donde hubo casos el año pasado y no los ha habido este año, y lo amarillo es donde ha habido casos no este año ni el pasado, sino los otros 9 años previos. Entonces, ¿ya qué me queda? Me queda por recordar un poco cuáles son las medidas de prevención individual. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitar tener una infección por West Nile, por el virus Nilo occidental? Bueno, pues evitar la exposición a mosquitos y protegerse de picadura. ¿Cómo? Pues ya vemos que ni en casa, ¿no? Que lo tenemos ahí zumbando por la noche. Entonces, vamos a intentar, cuando salgamos, sobre todo
en estas fechas, entre lo que es agosto, septiembre y octubre, estos 3 meses, es cuando tienen mayor actividad los mosquitos. Pues vamos a intentar en estas fechas, si salimos, utilizar manga larga, sobre todo por zonas donde hay agua estancada, utilizar manga larga, utilizar pantalón largo, y si no nos da la gana de utilizarlo, pues utilizar algún repelente de mosquito. No estas pulseritas de citronela, no, eso no. Eso se lo beben, estos mosquitos se lo beben. Es lo que meriendan ellos. Los machos, ya sabemos que las hembras no, las hembras necesitan sangre. Entonces, lo que hay que hacer es intentar, si vamos a utilizar un repelente de mosquito, vamos a utilizar un repelente, bueno, el DEET, ¿no? Tener mosquiteras en las ventanas. Yo las tengo y aún así entran. Luego también hay que intentar, sobre todo, también para evitar en los caballos, la limpieza donde pueda haber criaderos de mosquitos, tanto domésticos como peridomésticos. Los abrevaderos para los caballos, intentar cambiar el agua frecuentemente, cada 3-4 días cambiarles el agua para que no proliferen los mosquitos, no haya allí, no pongan los huevos que se hayan puesto, que no pasen de larva a pupa, imago, etc. Y esto se pueden almacenar, el agua puede quedar estancada en cualquier sitio. Hay albercas, hay charcos, hay charcas en los ríos que se quedan en los alrededores de los ríos, hay los neumáticos, es una zona, son los neumáticos usados, son unos lugares donde se queda el agua estancada y eso lo utilizan mucho los mosquitos para reproducirse. Y luego hacer campañas de información a la población con este tipo de recomendaciones para eliminar focos domésticos y para la protección personal y de la vivienda. Y luego intentar también acciones de control de la población de vectorial. Es decir, una vez que se detecta un foco en aves, foco en équidos, foco en humanos, pues si los mosquitos están activos, pues se podrían considerar estas medidas de control masivo, es decir, la fumigación, siempre que se haga una evaluación previa del riesgo que pueda tener esta fumigación para la salud pública, ¿no? Intentar localizar los criaderos, etcétera, ¿no? Y a esto añado las medidas que se añaden por el riesgo de la transmisión por las sustancias de origen humano. De hecho, el Soho no es el barrio de Londres ni el barrio de Nueva York, que aunque tengan el mismo nombre, no quieren decir lo mismo. El barrio de Soho de Nueva York no tiene nada que ver con el barrio de Soho de Londres, ni aunque tengan el mismo nombre, no es una cosa heredada. El barrio Soho de Nueva York es South Houston, igual que hay un North Houston. Bueno, pues, y el de Londres no sé de dónde viene. Bien, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hacen los centros de transfusión? Los centros de transfusión, según dice el Centro Europeo de Control de Enfermedades, deberían excluir donantes durante 28 días. Es decir, si una persona va al área de salud de Don Benito y está allí en esta temporada entre agosto y octubre y luego va a su ciudad de origen y va a donar sangre y dice, ¿dónde está usted? Yo, es que vivo en La Haba. Dice, no, usted no puede donar sangre. Alguien ahí de La Haba, creo. Vaya. He acertado. Bueno, pues usted no puede donar sangre. ¿Por qué? Pues porque viene de La Haba y ha habido casos allí en Don Benito, entonces no puede donar sangre hasta que no hayan pasado, hasta no lleve usted 4 semanas aquí en Madrid. ¿Vale? Pues perfecto, ¿no? Otra cosa que se hacen es también, bueno, pues vamos a hacer cribados. Vamos a seguir admitiendo colectas de sangre y vamos a hacer cribados de ácidos nucleicos, o sea, con PCR, en los donantes de áreas afectadas. Y sobre todo ya cuando se detecta un caso. Entonces habría que hacer un análisis de las colectas previas, ¿no? Y yo
no voy a aburrirles más con esto y simplemente darles las gracias por haber aguantado aquí todo el día y además haberme aguantado a mí este rato que he estado aquí. Gracias a todos y nada, estoy aquí ahora para lo que quieran. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad o alguna cuestión, este es el momento. Doctor Gerardo Blanco. Gracias. Una curiosidad. He visto que has comentado varias veces lo de la transmisión en el tema de tejidos, ¿no? Porque en el órganos y la sangre me parece más lógico, pero en los tejidos me resulta curioso cómo se transmite. Por ejemplo, en la córnea o en tejido de ese tipo, ¿cómo se transmite el virus? ¿Queda impregnado en tejido? ¿No va solo en sangre? Es un tema que quien lo tiene que explicar es el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Yo me he limitado a mí me resulta tan extraño como te resulta a ti, Gerardo. O sea, que no es una cuestión a mí. Si ya me cuesta pensar que la concentración de virus en digamos, en lo que es una unidad, de sangre, que la concentración de virus pueda llegar a ser tan alta como la que te pueda venir de la saliva de un mosquito, ¿no? Donde se alcanzan tan altísimas concentraciones, porque esa es otra cuestión que, aunque se tiene en cuenta, pero no está cuantificado. ¿Cuál sería el inóculo necesario para producir una infección? ¿Cuántas picaduras de mosquito hacen falta para que una persona desarrolle la infección? ¿Qué número mínimo de unidades infectivas serían necesarias para producir una infección? Y está claro que en la sangre se encuentra el virus, pero no sé hasta qué punto se puede encontrar en mosquitos. Y a mí me parece muy bien traído, pero lo mismo me puede pasar si los tejidos se han exsanguinado para el trasplante, hasta qué punto también esos tejidos pueden transmitir el virus. De todas maneras, esa instrucción, igual que lo dice, que lo han transcrito el centro de, digamos, la coordinación de seguridad transfusional, lo ha transcrito para todos los centros de transfusión, igual que la Organización Nacional de Trasplante ha transcrito todas estas recomendaciones para el trasplante de órganos. Pero igual que es posible, podría ser posible el hecho de que pudiera haber virus en los tejidos. Pero también hay otra cosa que dice, que si es posible que se hagan medidas, que se tomen medidas para inactivar el virus, como se hace, por ejemplo, en el caso del VIH. Lo que es real es que los tejidos normalmente no suponen una urgencia vital y por lo tanto se puede ser más conservador. En el tema de trasplante nos dejan siempre una ventana a los clínicos en la que dicen que evalúes el riesgo-beneficio de transmisión, ¿no? Yo creo que eso es prudente y nos deja siempre la posibilidad de que si tienes un paciente muy grave en espera de un órgano, pues puedas asumir tú el riesgo y te da el aval legal de que no estás haciendo una barbaridad. Y esto lo catalogan como donante de riesgo no estándar y se le hace un seguimiento y pues hay poca información realmente en este tema. Habrá que ver cómo evolucionan los datos a posteriori. Pero lo del tejido sí me resulta curioso por eso, porque ahí no hay sangre totalmente y nunca la ha habido. Es decir, porque en el órgano le has lavado la sangre, puede quedar algún resto, pero en el tejido nunca la ha habido y me resulta curioso. Pero siempre nos puede quedar la duda, ¿no? Como los priones y como todas estas cosas, ¿no? Siempre nos puede quedar la duda de que el virus pueda estar en alguna otra célula que no sea
en el torrente sanguíneo. Y al hilo de lo que comentabas de trasplante, precisamente uno de los casos que luego se ha descartado y que no he incluido aquí, que sería el 13º, vino de un donante de órganos, en el cual se había detectado anticuerpos por IgG frente a West Nile, pero luego se ha descartado. O sea, no había, la PCR fue negativa y la IgM también se había descartado la presencia, por lo tanto ya se consideraba un caso de años previos sin saber de qué año, ¿no? Yo creo que son infecciones sistémicas, ¿eh? Puedes encontrar del virus prácticamente en cualquier sitio. De hecho, siempre se ha dicho también que la leche materna podría estar infectada y también transmitirse al neonato, ¿no? Incluso transmisión intrauterina, aunque no todo será cuestión de volumen, número de virus, de partículas virales que haya circulando, pero el riesgo existe. Lo que yo no sé si está protocolizado, por ejemplo, el caso de urgencia de trasplante urgente, si tiene no sé, como los trasplantes, o sea, como las transfusiones de sangre que tiene una serie de protocolos. Eso todavía está por ver. Sí, bueno, hacen actualizaciones y nos la mandan como recomendaciones en función de, sobre todo, lo que te hacen es recomendaciones de cara, lo hablábamos antes con Gregorio, para que no se genere una alarma, decir, oye, hay que hacer detección a los donantes del virus del Nilo o de lo que sea, pues bueno, en función de si hay realmente un brote en la zona de procedencia, porque si no realmente se vuelve una auténtica locura. Y si el paciente, aunque venga de una zona de brote, el posible donante no tiene clínica o no hay una infección activa, pues ahí es donde te dejan la posibilidad de que tú valores si ese donante lo valoras o no para un paciente que está en riesgo la vida de una persona. Es decir, a lo mejor tienes que evaluar tú, es decir, este receptor no puede esperar más tiempo. Evalúa si, a pesar de que haya un riesgo de transmisión, lo vamos a asumir, se le informa al paciente y lo asumimos y luego lo tratamos, ¿no? A esto además se añade otra cosa que lo comentaban los compañeros de microbiología, que es que se puede montar una técnica fácilmente para hacer un cribado de 10.000 unidades de sangre sin problema, pero a lo mejor no puedes montar esa misma técnica para descartar un caso en un donante, que luego no vas a hacer tampoco otra vez esa técnica. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una curiosidad de las vacunas. Creo que hay vacunas en investigación, pues un futuro, pero no hay ninguna que yo sepa viable o por lo menos utilizable en humanos, me refiero. Bueno, sí, porque vacunas hay para caballos. Pero yo digo humanos. Hay vacunas, ahora mismo sí que se está utilizando la vacuna en caballos. El que quiera vacunar a esos caballos tiene disponible una vacuna que se administra anualmente, igual que la vacuna de gripe en humanos. Se administra anualmente y creo que el coste de cada dosis anual es de unos 15 euros, por lo que me han comentado. En cuanto a humanos, hombre, sí que tenemos una cosa, y es que para otros flavivirus hay vacunas. Tenemos ya vacunas de fiebre amarilla, tenemos vacunas de dengue, tenemos vacunas de encefalitis japonesa, tenemos vacunas de encefalitis transmitida por garrapatas. Esto nos puede hacer pensar que puede haber vacunas también para West Nile. Y de hecho, ahora mismo hay varias líneas de investigación, la mayoría son ensayos en fase 1, pero ya hay algunos que están en fase 2 de la vacuna de West Nile. ¿Alguna pregunta o curiosidad más?